Hola, mi nombre es Erkis Duno Chirinos, estudiante de la Maestría Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. En ella vemos la unidad curricular Teorías Feministas. Esta unidad curricular es impartida por la docente, psicóloga clínica, investigadora y activista feminista Magdimar León Torrealba. En ella nos damos un paseo por las diversas teorías feministas y hoy vamos a hablar sobre una de las máximas exponentes de la teoría feminista socialista. Ella es Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai es una mujer que a lo largo de la historia ha sido incluso un poco invisibilizada. Por ello, vamos a ver aspectos importantes sobre su biografía y también sobre los principales aportes que Kollontai nos ha legado para la emancipación de las mujeres. Alexandra Kollontai nació en San Petersburgo, Rusia, en el año 1872, un 19 de marzo. Alexandra nace en el seno de una familia acomodada, aristocrática. Esto le permitió tener el privilegio de contar con tutores que le daban clase en su casa. Una educación bastante avanzada que le permitió incluso aprender diversos idiomas como inglés, francés, entre otros. Pero además, sabemos que fue revolucionaria y feminista, pero lo fue a inicios del siglo XX. Es decir, nada fácil ser feminista en esta época y mucho menos involucrarse con una revolución donde los exponentes y los nombres reconocidos son hombres, porque era un espacio público, un espacio político, un espacio de hombres. Bueno, allí irrumpe Alexandra Kollontai. A los 19 años, Alexandra se casa. Se casó con un primo, de hecho, de quien acoge el apellido Kollontai. A los 19 años se casó, tiene un hijo y allí comienza ella a ver, a vivir en carne propia cuán opresoras son las expectativas que plantea la sociedad para ser madre y mujer, para ser esposa y mujer. Entonces, Alexandra, cuando vio esta opresión, cuando comienza a vivir esta opresión, deja a su esposo y a su hijo con apenas 2 años, lo deja a cargo del cuidado de su familia. Lo deja en la finca, una finca familiar que tenía. De allí ella parte a Suiza a estudiar nada más y nada menos que economía política. Su acercamiento con las ideas revolucionarias no fue directamente a través de la
activismo. Fue primero mediante la literatura. Comenzó a leer a Marx fundamentalmente, y luego, cuando Alexandra regresa a Rusia, entonces comienza a participar activamente en el movimiento socialdemócrata, y lo hace de manera muy especial, fortaleciendo la organización de las mujeres. De hecho, fue la primera ministra, la primera mujer ministra que se conoce en la historia. Qué importante, Alexandra Kollontai. Pero además es una figura clave del feminismo socialista y una de las primeras que abordó a la mujer desde una perspectiva marxista. Ahora vamos a ver cuáles son esos aportes fundamentales de Alexandra Kollontai para la emancipación de las mujeres. Primero, es importante destacar que ella estaba ligada a la idea de la transformación de las estructuras económicas y sociales. Eso, desde su posición marxista, es como la idea fundamental que ella desarrolla y la idea que defiende y sustenta. También hay que ver que Alexandra, aun cuando la antecede, ella está mucho antes de que se hiciera famosa esta sección acerca de que lo personal es político. Alexandra, con su vida, con sus escritos, ya lo definía. Esta acepción de lo personal es político, antes de estar de alguna manera definida, ya Alexandra nos decía que las relaciones personales más íntimas, como el amor, la sexualidad, la familia, estaban moldeadas por las estructuras económicas y sociales del capitalismo. Otro de los aspectos fundamentales que debemos señalar es ese punto de crítica que hizo Alexandra a las feministas burguesas, específicamente al movimiento sufragista. Alexandra sostenía que realmente no se enfocaba en poder combatir las raíces de las opresiones de las mujeres, que simplemente defendían sus privilegios, los privilegios que tenían como mujeres burguesas, y no atacaban esas estructuras fundamentales que mantenían a las mujeres bajo opresiones. También es importante destacar la contribución que Alexandra Kollontai hace en la organización de las mujeres. Ella irrumpe en el partido, les hacía ver que la opresión de las mujeres iba a impedir realmente la instauración del comunismo, que era fundamental que las mujeres se liberaran, que las mujeres fueran iguales y que no estuvieran oprimidas. Fue fundamental
la organización que ella promovió de las mujeres desde el partido. De hecho, en conjunto con otras mujeres, crea un espacio dentro del partido, conocido como la sección de mujeres del Partido Comunista en Rusia. Clave para promover la organización de las mujeres dentro del partido. Tuvo muchas críticas dentro del partido. Le decían que era más feminista que comunista porque se encargaba mucho del tema de las mujeres. Pero ella supo construir dentro del partido la organización de las mujeres para que participaran activamente. Alexandra Kollontai también esgrime un concepto feminista, una categoría feminista sumamente importante y que hoy en día tiene muchísima vigencia, como lo es la doble carga que tiene sobre sus hombros la mujer, que tienen las mujeres. La explotación laboral y la opresión doméstica. Alexandra, aun cuando en esa época no se hablaba a lo mejor sobre el tema de un sistema de cuidados de manera conceptual, porque esto es bastante novedoso, Alexandra nos da luces sobre no solo la desfeminización de los trabajos de cuidado, sino también de cómo estos deben colectivizarse, cómo deben desfamiliarizarse, y hace aportes importantes en relación a las responsabilidades que se deben ejercer desde el Estado para cuidar. De allí vemos entonces todas estas ideas novedosas para la época de Alexandra Kollontai sobre el tema de lavanderías comunitarias, de guarderías, que el Estado pudiera tomar un papel activo en la provisión de cuidados, porque el obrero y la obrera estaban en la fábrica. Entonces, esa idea de colectivizar los cuidados fueron sostenidas, fueron realmente defendidas por Alexandra Kollontai. Para Kollontai, la participación de la mujer en el trabajo asalariado es clave, es un aspecto fundamental hacia su independencia económica. Sin embargo, ella recalca que esta independencia solo será realmente posible cuando las condiciones laborales sean justas y se elimine la doble carga. Esto lo decía Alejandra hace ya a inicios del siglo XX, y aún seguimos luchando por eliminar la doble carga que pesa sobre nuestros hombros. También realiza importantes aportes sobre la resignificación del amor, sobre el amor y sobre el desarrollo personal. Una clave de lo que hablamos al inicio, de esa idea
que aún no se había conceptualizado, pero ella lo describía, de que lo personal era político. Ella sobre el amor expresaba que, bueno, debía ser un sentimiento que enriquezca, que libere, que tribute al desarrollo personal y colectivo, que no debía ser una cadena que limite a la autonomía individual. Ese concepto de amor proletario como una fuerza que contribuya a la consolidación de esa colectividad trabajadora. En esta idea de amor libre que ya hemos compartido, bueno, también vemos como uno de los principales aportes, contribuciones de Alexandra fue el divorcio. El divorcio en Rusia, que estaba, se le facilitaban las condiciones a las personas que tenían dinero o a las personas pudientes. Bueno, ella lo promueve activamente, la legalización del divorcio, pero también un aspecto fundamental, que firma un decreto como ministra para simplificar los trámites y promover que no se tardara este proceso. Incluso se dice que después de esta firma que hace Alexandra y de las gestiones que realiza para simplificar lo relacionado con el divorcio, se podían hasta divorciar en 2 o 3 semanas, es decir, en menos de un mes. Alexandra Kollontai también abordó un tema muy importante, como lo es el aborto. Lo veía como desde un tema desde el derecho del cuerpo de las mujeres a decidir. Y también es clave entonces, durante todos estos aspectos que hemos compartido, que hemos recorrido, cómo son el cimiento para el concepto de la mujer nueva que destaca Alexandra Kollontai. La mujer nueva como agente de cambio. Una mujer nueva que rompe con las convenciones burguesas. Esa mujer que busca su independencia económica, intelectual y emocional. Vemos cómo describe entonces a Alexandra Kollontai y defiende este concepto de mujer nueva. Esta mujer no teme a la independencia y pone sus intereses individuales y sociales por encima de esas tareas del hogar, por encima de esas limitaciones. Su propósito ya no es solo el matrimonio. La mujer nueva se erige también por la realización de su propio yo, a través de una idea social, la ciencia, una vocación o el trabajo creador. Muchos de estos aspectos que de manera fantástica esgrime Alexandra Kollontai se visualizan en el libro La mujer en el desarrollo social, un libro súper enriquecedor, con grandes aportes, además sumamente digerible, muy fácil de leer, porque está conformado por 14 lecciones que Alexandra dice que impartía en la primavera, destinadas a jóvenes estudiantes, jóvenes universitarias estudiantes, que además tenían que ejercer
otras labores, no solo estudiar. Estas mujeres o jóvenes estudiantes tenían posteriormente que realizar algunas secciones femeninas. Entonces, allí en este libro se encuentra mucho de lo que hemos conversado y particularmente ella señala cómo la opresión de las mujeres no fue así desde el inicio de la humanidad, como antes del capitalismo, antes del feudalismo, habían formas de organización que no eran opresoras hacia las mujeres. Entonces nos va develando cómo cada sistema económico iba oprimiendo a las mujeres, cómo eran las opresiones que vivían las mujeres en el feudalismo hasta llegar al capitalismo. Sin duda, Alexandra Kollontai es una mujer que debemos nombrar, que debemos además estudiar. Ha sido invisibilizada a mi modo muy particular de ver, porque incluso cuando se habla de la revolución socialista, se nombran primordialmente a los hombres. No es muy conocida Alexandra Kollontai y ha hecho grandes aportes que siguen teniendo además muchísima vigencia. Además que muchos de los aspectos que desarrolló, de los temas que desarrolló sobre la emancipación de las mujeres, fueron vividos, fueron experimentados. Ella, por ejemplo, no pudo estudiar, trabajar y cuidar de su hijo. Por eso tal vez fue tan enfática en promover esa justa distribución de los cuidados, de colectivizar los cuidados. Y sigue o no sigue siendo una demanda actual. Por supuesto que lo es. Porque nos siguen vendiendo a las mujeres como empoderadas, de poder con todo, cuando realmente estamos siendo explotadas. Alexandra Kollontai nos sigue diciendo que la vida de las mujeres también está marcada por opresiones que viven en nombre del amor. Por eso esas ideas de amor de Alexandra Kollontai siguen vigentes. Al igual que, bueno, vemos como el aborto sigue siendo un derecho pendiente, por lo menos, en Venezuela. De esta manera, entonces, las invito a poder conocer, estudiar y ver el legado de Alexandra Kollontai.